bonitas de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Si estás viendo este video y todavía no te has suscrito, no sé qué es lo que estás haciendo, pero bueno, aquí es un poquito de todo. Y el día de hoy se lo estamos dedicando a todos esos fanáticos de los concursos de belleza, porque muchos de ustedes me han pedido este video, me han pedido cuáles son las favoritas rumbo al Miss Universo 2019. Si bien yo no tengo una posición muy específica, porque yo soy partidaria que las mujeres que tienen más prensa, que tienen más seguidores, los países que apoyan más a sus candidatas son las que más están sonando. Entonces por eso yo no tengo grandes favoritas, pero sí hay varias chicas que están sonando en diferentes portales, en diferentes páginas. He visto varios videos y también me he puesto yo a estoquearlas en sus redes sociales, y este es como el resultado de, yo creo que las que son más destacadas hasta el momento. Este video lo estamos grabando en el mes de agosto, todavía no existe una fecha concreta para cuándo se va a llevar a cabo el Miss Universo. Casi siempre es en el mes de diciembre, más hacia finales o mediados. Quizás este año va a ser más hacia principios. Hay unos rumores por allí que dicen que va a ser como el 8 de diciembre, pero igualito no se va a terminar el mes de agosto, creo yo, sin saberse la fecha o el lugar. Entonces bueno, vamos a prepararnos para eso. Obviamente tengo que decir que ninguno de los comentarios que yo digo acá va a afectar para nada los resultados. Nada de lo que yo digo acá representa ninguna de las empresas con las que yo trabajo, pero bueno, vamos a aclarar para no oscurecer. Y vamos a comenzar entonces de una vez. Obviamente voy a arrancar por mi país, Thalía Olvino. Creo que esta chica tiene 20 años, tiene 80.000 seguidores en sus redes sociales, bueno, en Instagram específicamente. Es una chica que sonaba bastante en su concurso nacional, pero definitivamente fue una sorpresa. Respondió increíblemente la noche final. Se notaba que estaba nerviosa, pero tuvo temple y logró ser muy elocuente, cuestión que es bastante importante, creo que en este tipo de concursos. Domina el inglés, o por lo menos eso es lo que hemos visto en las diferentes redes sociales, que creo que al final la gente dice que eso es demasiado importante, que sin eso no ganas. Yo no creo que sin hablar inglés no ganes un concurso de belleza, pero sin duda sí te favorece y sí te ayuda hasta para hacer conexión con las otras muchachas, para que el mismo jurado te vea que sea más simpática, que eres simpática, para que cuando te hacen la entrevista con el jurado puedes decir una cosita también en inglés. Sí, la puedes hacer toda la entrevista en español, pero puedes decir una cosita en inglés, entonces ven que ajá, hay el con qué. No sé, sí creo que es importante, y creo que ella lo chapotea bastante bien, o lo habla perfectamente bien, porque la he visto responder cosas muy bien, pues ha sido muy elocuente. La cosa es que esta chica yo creo que tiene mucho material con que trabajar, y todavía tiene unos meses para trabajar y meterse en cuanta clase le pongan a hacer. Hasta para hacer sushi va a ser ella clase, va a ser una clase de absolutamente todo. Entonces creo que hay material, es muy elegante, creo que es muy alta, entonces tiene una pasarela que tú le ves los pasos y es así como kilométrico, parece una gacela. Me parece que hay mucho con qué. Es muy carismática, tiene ángel, siempre que la agarras está como sonriendo, ajaja, y siento que todo eso va a formar parte para que ella avance en esta competencia. Sin duda la veo entre las semifinalistas. Ok, vamos ahora con Miss Brasil. Julia Horta tiene 25 años, 382.000 seguidores hasta el momento en su cuenta de Instagram. ¿Y por qué no estoy mencionando medidas, estatura? Estoy mencionando los seguidores de Instagram, porque creo que hoy en día es demasiado importante que toda esta gente que te está apoyando se convierten también en un empuje de demostrar tu trabajo, de mostrar tu carisma, de mostrar tus fotos bonitas, tus videos bonitos a todo el mundo, todas las personas que siguiendo el concurso. Julia está en absolutamente todas las listas, todas las páginas, everywhere, como una de las grandes favoritas para que se lleve la corona este año en el concurso. Ella es oradora, es influencer, es súper elocuente. Meten en su página de Instagram, lo van a notar ustedes solitos. Es comunicadora social y, como les dije, tiene 25 años. Y ya cuando tienes esa edad y también tienes una carrera y tienes rato trabajando, quizás desempeñándote delante de personas, delante de una cámara, creo que esto va a ser una de las grandes armas que ella va a llevar a este concurso. Tiene su signature, que es su cabello corto, que me parece fantástico porque también les da un aire de frescura. Es mega carismática, es muy simpática, tiene mucho ángel, pero como les dije, tal cual como la ponen de favoritas en muchos lugares, para mí eso casi siempre le genera no solo una presión a ella, sino que como que le da mala suerte. Yo no sé qué es lo que pasa, pero sin duda yo sé que ella va a llegar súper lejos porque también se lo merece, se nota, uno lo sabe. Y tiene también otra arma que no la habían tenido varias de las compañeras de ella que habían representado a Brasil en el Miss Universo, y es que maneja el inglés. Como les dije, tal cual con Thalía, no necesariamente tienes que hablar inglés, pero sin duda sí es una fortaleza porque, como te dije, te desempeñas mejor con el jurado, conoces mejor a los dueños del concurso, te gozas también el concurso, te sientes más segura en el escenario. Entonces bueno, esta mujer estoy segura que va a arrasar.
Miss Filipina Gassini Ganados también tiene más de 350.000 seguidores. Déjame revisar. Exacto, más de 350.000 seguidores. Muchas personas la ubican de una vez ya como de las favoritas. Tiene 24 años. Ella obviamente la tiene un poquito cuesta arriba porque está buscando el back to back. Y eso, bueno, ya sabemos que es bastante complicado. Venezuela lo logró. Vamos a ver si se vuelve a repetir esto en la historia. Esta chica tiene una belleza muy única. Maneja perfecto también el inglés. Se ve elegantísima y es bastante exótica. Comparte muchas fotografías muy lindas sin maquillaje, con maquillaje. Hay pocos videos de ella en su cuenta de Instagram, pero sí los consigues en internet en general. Hay un video hasta de ella sacándose el maquillaje. Quiero ver muchísimo más de ella. Lo tiene difícil, pero no lo tiene imposible, y también veo que por ahora, ¿no? Así por encimita, también creo que va a llegar bastante lejos en esta competencia. Puerto Rico, Madison Anderson, 77.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Una rubia bellísima, tiene demasiado porte. O sea, esa mujer sabe que es bella y va con todo, se va a comer ese Miss Universo. Y a mí me encanta esta actitud, una actitud como de un torbellino, así. Fue un poco criticada al principio por su poco dominio del español, concursando en el Miss Puerto Rico, pero respondió en español y la gente del mismo concurso la aplaudieron muchísimo. Y yo he visto también cómo ha sido su evolución a lo largo de estos días durante toda la preparación que debe estar ya de una vez recibiendo para el Miss Universo con su español. Así que eso ya no creo que será un problema. Más importante es su increíble fluidez con el inglés. ¿Por qué? Porque sin duda va a ser una excelente respuesta en ese escenario. Tiene 24 años, entonces también ya tiene como un poquito más de serenidad, un poquito más de tranquilidad, más dominio del escenario. Ha hecho otros concursos, participó en el Miss Florida y quedó de primera finalista, y de ahí fue que pegó el brinco para el Miss Puerto Rico. Yo creo que ella le va a ir muy bien no matter what. Tiene un cuerpazo, tiene rostro y tiene actitud, pero bueno, todavía falta mucho para la competencia. Frederica Alexis Kul, Miss Indonesia, tiene 20 años y es kilométrica. Sé que en ningún lugar, con ninguna de las anteriores, he hablado de su estatura, pero esta chica se ve altísima y larguísima, muy elegante, tiene un rostro muy bonito y a través de su Instagram se ve mega friendly. Yo nada más cruzo los dedos porque estas muchachas que se dan así a conocer en las redes sociales no caigan en manos de algún predador de misses, de estas que las convierte en otra cosa. Ella me parece muy genuina, muy real, muy con los pies sobre la tierra, maneja muy bien el inglés. En su concurso nacional respondió en inglés la pregunta que le hicieron. Siento que es muy bella y también creo que tiene mucha posibilidad de llegar lejos. Las asiáticas este año las veo muy fuertes, pero como les dije al principio, no sé si es tanto por toda la publicidad que ellas reciben y todo el empuje que ellas reciben, o por qué otra cosa. Igual también ella tiene 131.000 seguidores, que es una suma bastante grande de personas que la están siguiendo y que la están apoyando. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llega, pero sin duda siento que es una candidata muy fuerte. Juan Thuy Miss Vietnam 2019, representando a su país con esos 27 años y esa estatura kilométrica. Yo no sé, todas las asiáticas este año están, no sé, kilómetros y kilómetros de mujer. Camina espectacular y no es para menos. Ella ganó en el 2011 un concurso de modelos, de top models, y eso le terminó de dar el empuje y le terminó de dar la preparación para que ella entonces se coma las pasarelas. ¿A qué nivel? Que ella ha participado en diferentes Fashion Week alrededor del mundo, se ha desempeñado como modelo durante todos estos años, entonces creo que hay madera para trabajar en el escenario. No la he visto hablar mucho, no la he visto desempeñarse mucho, si no me equivoco, ella fue designada y yo particularmente quedé muy picada porque el año pasado en el top 5 también quedó Vietnam y me encantaba esa mujer, entonces siento que ella es como una buena candidata para seguirle los pasos, así la veo. Tiene esa serenidad y esa seguridad que le da su edad. Antes de ella dedicarse al modelaje estaba trabajando para ser arquitecta, viene de una familia humilde y forma parte de 4 hermanas, así que estoy segura que también le va a ir muy bien y que sin duda va a resaltar en ese escenario. Miss Tailandia Pawansuda Druin tiene 25 años, más de 200.000 seguidores. Ella no fue una sorpresa en su concurso nacional, siempre estuvo de las grandes favoritas, tiene un rostro mega enigmático. Su papá es canadiense, su mamá sí es del país. Ella creció en Canadá, entonces maneja muy bien el inglés, que es una cuestión muy importante. Y algo que tú puedes ver en su página de Instagram es que ella está
utilizando y jugando con varios looks. Y me imagino que obviamente todo esto tiene que ver con la preparación que está haciendo ella para el Miss Universo. Muchas veces sale cero maquillaje y otras veces sale mega montada, cabello recogido, cabello suelto, ondas. Está como preparándose para todo esto y demostrando, yo creo que quizás hasta toda esa versatilidad que tú quieres si eres dueño de una empresa. La representante del Miss Universo tiene que ser una mujer que yo creo que sea bastante comercial y siento que ella tiene eso. Tiene un rostro que tú no la ubicas bien de qué parte del mundo ella necesariamente es. Tiene unos rasgos asiáticos, pero también a veces se ve un poco tostada, el tono de piel, entonces no te queda muy claro. Me parece que es una candidata bastante fuerte. Hay que ver un poquito más acerca de su personalidad porque no he tenido tanto chance de conocer esto de ella, pero a nivel de fotografías, que ya saben que no me dejo llevar 100% por eso, creo que le va muy bien. En sus historias también se ve como una niña simpática y tiene una edad, yo creo que bastante apropiada para manejar lo que siempre les digo, que es el tema del escenario y todas esas cosas para desempeñarse esa noche brillantemente. Miss USA Chelsea Christ tiene 118.000 seguidores en Instagram y tiene 28 años. Los 28 años pueden jugar a su favor o a su contra. A su contra porque bueno, quizás se ve más grande que los demás, aunque tiene una piel hermosísima, pero sin duda los 28 años le dan la serenidad que tienes que tener en un escenario y eso se vio en su concurso nacional. En su concurso nacional hicieron 2 preguntas que las respondió increíblemente bien, fue súper concisa, muy concreta y es un people pleaser. O sea, ella lo que dice es muy acorde a lo que la audiencia está esperando. Así que si ella va con una estrategia como esta, el Miss Universo definitivamente se va a meter al jurado y al público presente en el bolsillo. Muy elocuente, todo lo que dice, cada palabra es como súper perfecta. Además habla mucho acerca de los derechos y es defensora de las mujeres afroamericanas, que eso aquí en Estados Unidos también es increíble y la ha posicionado y ha hecho que destaque aún más. No sé, a mí me parece que es una candidata muy completa. Puede ser que la critiquen porque su físico es un poco demasiado fit, o sea, está muy marcada, muy musculosa, pero yo no siento que eso vaya a ser un impedimento. No siento que va a ser tampoco la ganadora, pero sí creo que va a llegar bastante lejos en la competencia. Al final, si esa noche ella brilla en ese escenario, pues listo, que eso es suyo y así lo creo porque tiene mucha seguridad, mucha. Y lleva todo este año también preparándose y delante de la organización dando la cara por Miss USA en diferentes eventos, entonces bueno, tiene bastante tiempo preparándose, así que ojo. Vamos ahora con Miss Colombia, Gabriela Tafurnader, tiene 24 años, es abogada, es modelo, así que tiene coco, tiene cuerpo, tiene desempeño bueno sobre el escenario, muy buena oratoria, la he visto en uno que otro video. Lo que me pasa con ella es que muchísimas veces se me pierde, ¿no? Creo que quizás está muy serena, es muy calmada, pero necesito que saque las garras, porque necesito garra, bebé. Pero hay veces que me parece espectacular, demasiado impactante y en otras ocasiones como que no la veo. Pero bueno, sin duda creo que es una candidata fuerte. Colombia lleva mucho tiempo ya mandando unas chicas muy fuertes al concurso, pero sí me hace falta como que ella también se crezca para que se desempeñe mejor en el Miss Universo y sin duda se garantice ese puesto en el top 20. Sofía Aragón, Miss México, también es otra candidata que me parece que están hablando mucho de ella en las diferentes páginas. Una chica que tiene 25 años, tiene una historia de superación que eso hoy en día es bastante importante dentro de los concursos de belleza, la historia y todo el aporte y la manera en que la cuenta la misma candidata. Ella sufrió de depresión, sigue trabajando, me imagino, y hoy en día es una defensora o una persona que trata de concientizar acerca de la salud mental y la importancia de la salud mental, que eso me parece increíble porque es algo además que es un tema muy de ella. Hay días que ella me impacta demasiado, tiene unos ojos bellísimos, los típicos mexicanos grandotes con unos pestañones bellísimos, y otras veces que quizás ella también pasa un poquito más desapercibida, vamos a decir eso. Tiene 2 libros publicados, así que yo creo que es una niña que tiene mucha cabeza, tiene mucha seguridad, tiene porte, pero todavía siento que tiene que trabajar más por lo poquito que he visto, ¿no? Porque todavía faltan unos meses y me imagino que ahorita las diferentes organizaciones van a empezar a empujar más sus candidatas, pero lo poquito que he visto, sin duda yo también creo que ella va a sonar muchísimo a lo largo de este concurso. Hay otras chicas que las han mencionado en diferentes páginas, portales, chats, favoritas, pero yo todavía siento que hay poca información acerca de ellas. Una definitivamente es Albania, que es una rubia que, bueno, se conoce muy poquito, son solo fotografías de ellas que son impactantes y bueno, yo en particular no me voy a dejar llevar nada más por eso. También he visto que han mencionado a Haití porque también tiene unas fotos bellísimas, súper cara lavada en sus cuentas de Instagram, pero para mí nada de eso es
suficiente. Acaban de escoger a mi República Dominicana, que yo sé que está entre las favoritas, y bueno, como que va a empezar a crecer, me imagino, a lo largo de estos días. Todavía le falta preparación, no conozco tanto de ella. Miss Australia tiene una belleza muy, yo siento que australiana como tal, pero bueno, tiene que trabajar otras cosas. Pero bueno, todavía es muy temprano para cantar victoria o para no cantar victoria. Hay muchas muchachas que todavía no han sido electas en sus países, hay otras chicas que yo estoy segura que van a crecer a lo largo de todos estos días y de los meses de preparación, porque las van a meter, como les dije, hasta en cursos de costura, lo que sea. Entonces bueno, habrá que esperar. Yo espero que hayan disfrutado de este canapé acerca de cuáles son las favoritas del Miss Universo. No se olviden de suscribirse a mi canal, avísenme si quieren que haga más videos como este, lo podemos hacer mes a mes al Miss Universo, a ver si algo está cambiando, a ver si alguna se está creciendo, a ver si una va bajando entre las favoritas de todos los misólogos del mundo, que bueno, ustedes saben que son grandes fanáticos en particular del Miss Universo, ¿ok? Un beso grande, hasta la próxima. Bye.